sitio En la donde cabaña encontraron de armas. el náufrago. Ajá. Entonces, en ese lugar ellos habían encontrado la mina, que era como un cofre, por así decirlo, pues que nunca supieron de quién era o a quién le pertenecía. ¿Listo? Claramente en ese momento, pues también Pencroff lanzó la cuerda para mirar más o menos cuál era la profundidad del lugar en donde estaban, pero pues no lo logró hacer porque se le acabó la cuerda y no logró llegar como tal a lo más profundo del agua donde estaba. ¿Listo? Entonces, aquí claramente ellos empezaron como a hacer, como a recordar más o menos cuánto tiempo ellos llevaban en el Palacio de Granito, hace cuánto tiempo habían llegado. Hace 3 años. 3 días. 3 años. 3 años. No, eso es mucho. 3 días. 3 días al Palacio de Granito. No, yo me acuerdo que fueron años. No, Sí. si fueron tres O sea, hace días. un año ellos habían salido. Miren la pregunta, ¿cuánto tiempo había pasado desde que los colonos dejaron el Palacio de Granito? No llegaron. 3 días, profe. Fue 1 año y medio. Pero ¿cómo sería si la pregunta Año, 3 colocamos 3 años y está lo correcto? año y medio. 1 año y medio, sí. Año y medio. ¿Seguros? Pero es que como el crucigrama lo colocamos, bueno, mi equipo le colocamos 3 años y coincidió con la 6 y con la 10. ¿Seguros? Nosotros le Sí, pusimos Profe, un yo año. me acuerdo que también le puse sí, 3 años. profe. Sí, profe, 3 años. 3 años. Pues digamos que coincidía, claramente si tú ponías 3 días o 3 años coincidía, pero no, ahí está mal, serían 3 días. ¿Listo? Que Profe, hace esa la 3 dije días yo. ellos habían emprendido el viaje hacia hacia las partes de la isla Tabor, de la isla Lincoln que ellos no conocían. Ya ellos hace 3 días habían dejado la isla, ¿listo? Y habían dejado a Ayrton, pues, ahí como al pendiente de qué estaba sucediendo. Si ustedes ponían 3 días o 3 años, claramente les iba a coincidir. ¿Listo? Porque días y años tienen la misma cantidad de letras. ¿Listo? Entonces, en este caso serían 3 días. ¿Listo? Aquí, ellos empezaron ¿cómo se les puede decir a esto? A ver, como a sospechar que algo había sucedido, o bueno, que estaban sucediendo cosas muy, muy, muy extrañas en la isla Lincoln, ¿listo? Ellos en ese momento claramente ya habían vuelto nuevamente al Palacio de Granito y Ciro decidió hacer algo. ¿Qué decidió hacer él? Creo Una que era un experimento, no sé, era como buscar algo. no. Viendo que claramente ellos pensaban que había sido Ciro Smith quien había encendido la hoguera y que estaban pasando cosas muy extrañas, ¿qué decidió hacer Ciro? Una No, Bogotá. Una jugada, no, una hoguera. ¿Una pila? Si yo les Hoguera. digo a ustedes, no, es que ustedes van muy mal en español e inglés y definitivamente aquí tenemos que hacer o bueno, generar una solución, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Un trabajo. Un ¿De trabajo. acuerdo? No, Una evaluación. no, ¿Una investigación? no, Siempre dijimos nosotros eso. Una Pues un acuerdo. ¿Dos rehabilitación. Me la páginas podría, ¿no? una para comentarlas? rehabilitación, no, ¿Es una Experimentación. rehabilitación? Uy, no. no. Un acuerdo. Un acuerdo. Gracias, muy bien, pero ese acuerdo se hace en una qué? En un colegio. En una No, hoguera. En una hoguera. ¿En una hoja? ay, no, chicos, no, En un papel. no. ¿Qué se hace en No. entrega de No ¿Un sé. boletos? trato? Se llega verbal. Lo analizan entre todos. No, él decidió hacer como una reunión, ¿listo? Él decidió hacer como una Ah, reunión entre todos los colonos para discutir todo lo que estaba sucediendo o bueno, como en la isla Lincoln, ¿cierto? Entonces,
el primer, por así decirlo, el primer dato curioso era claramente todo lo que había pasado Top para pues llegar hacia donde estaban los colonos, ¿cierto? Cuando Ciro pues estaba perdido, ¿cierto? Que fue la primera parte del libro. Entonces aquí nos aparece cuál fue la distancia que recorrió Tom para encontrar a los colonos cuando Ciro estaba perdido. ¿Cuál fue la distancia? Yo me acuerdo que eran millas, pero no me acuerdo cuántas. Creo que 5 eran millas. 5. Muy bien. 5 millas. 5 Sí, millas eran 5 había millas. recorrido Tom. ¿Listo? ¿Por qué creen ustedes que esto fue un dato curioso? Bueno, algo que ellos creían que era como inusual. Porque básicamente un perro no puede recorrer tanta distancia o no puede saber si una persona está a esa distancia. Ok, muy bien, sí. Ellos tienen un Yo olfato. creo que sí, profe. Eso para saber que él estaba ahí. Así, Porque un Ellos perro tienen no va a un poder olfato hacer y un eso. oído muy potente, pero tampoco para hallar a 5 millas. si es un perrito que sea claramente bien, no sé, Si los de domesticado, policía la hallan como a 15 millas, ¿por qué no? lo pueden hallar, pero digamos un perro, aquí nos nombran a Top como un perrito normal, ¿cierto? No es un perro de la policía, no es un perro, es algo imposible de que pueda llegar a suceder, Pues ¿listo? de pronto Ciro lo entrenó. Y Pues como es que si no era es todo porque ellos ya la inteligente conocen. y ese De capitán. pronto, sí, uno no sabe, ¿no? Pero en el libro no lo dice. Entonces, en este caso podemos deducir ¿Quién que sabe? claramente, Lo último. ajá, Top No, era un profe, además perro no tenía normal. ninguna manera de rastrear a Ciro. Ajá, sí, es verdad. Entonces, bueno, en este caso, Estaba con Ciro, ¿no? para ellos había sido algo muy raro. ¿Listo? Entonces, claramente aquí ellos, bueno, el segundo suceso raro era pues el tema de la hoguera, ¿cierto? Aquí con, pues, digamos que comparan la hoguera con qué? Con una Una estrella. 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 Ya como una estrella, ¿listo? O sea que ellos tuvieron que hacer un arduo trabajo como tal para que desde esa distancia ellos pudieran observar la hoguera, ¿listo? Vean, ellos Aquí ellos dijeron que habían visto la hoguera más o menos a las alturas del Palacio de Granito, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? Creo que era Dentro. Preco. No, era Ah, Harvard. no era Era Preco. Harvard, Harvard. profe. era Harvard. Harvard. Ah, Harvard. entonces era Harvard. Harvard. Harvard fue el que pues dijo que claramente ellos habían visto en el Buenaventura, pues que estaba en las alturas del Palacio de Granito, ¿listo? ¿Quién parecía preocupado por lo que estaba sucediendo, por esos hechos? ¿Quién? Preco. Ahora sí. Pencroff. Ahora sí, perdón, me confundí de De respuesta. de pregunta. Ajá. En este caso fue Pencroff, ¿listo? ¿Por qué estaba preocupado él? ¿Quién me dice? Él no sabía qué hacer en ese momento. Él dice que, bueno, en el libro que yo leí, bueno, en la parte que yo leí decía que estaba muy asustado porque no sabía qué hacer y cómo explicárselo así. Y porque él estaba preocupado porque el cielo estaba cubierto de las nubes, ¿no? Esas nubes. Exacto. Y que no había visto las estrellas. Se me preocupó mucho cuando llegaron. Yo había leído algo así. Ah, bueno, cuando estaba. Por las Sí. cosas extrañas que pasaban en la isla. Ajá, sí, totalmente por todo lo que estaba sucediendo en la isla y porque para él, pues la isla Era ya nuevo. era de ellos, ¿no? Entonces, Porque ellos pensaban que la isla estaba deshabitada, básicamente. ajá, y claramente al pensar que estas cosas estaban sucediendo, alguien aparte de ellos tendría que estar habitando la isla. Entonces, eso fue lo que ellos siempre pensaron, pero pues claramente todavía no se sabe si eso era verdad o no. ¿Listo? Pero hay un espíritu embrujado de la isla. Ellos decidieron pues seguir con su vida normal, ¿cierto? Porque estaban en invierno. Entonces aquí, pues ellos decidieron, o bueno, tenían unos animalitos quienes les ayudaban o les brindaban lana para la fabricación de ciertos abrigos, claramente para el invierno. ¿Cómo se llamaban estos Eso nos hizo animalitos? pensar re hartos. Albatros. Albatros. No, Albatros. ¿Malpatros? No. no, Era como un Albatros, sí. no. Pues tenía un nombre todo raro. Sí, pero no se parece nada al albatros. Albatros. ¿Una oveja? No, Profe, los biflones. Pues digo, Bueno, en caso es que era una especie de cabra ahí. muflones, ya lo dijo Juan David, se llamaban muflones. Profe,
¿Listo? ¿Cómo? Entonces, Pero no prácticamente especificar ahí toda rara. ahí termina el capítulo, o bueno, la página 220. ¿Listo? Para el día de hoy ustedes tenían que leer la página de la 200, bueno, la 220 ya la habían leído, pero más o menos era de la 220 a la 225. 25. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo empieza la 220? La 221, perdón. Pues prácticamente 220, ¿no? Un poquito. Pero la 221, ¿no? La 220 ya la habían leído. Profesor, ¿no comenzaba como que con una huelga? Sí, con la huelga de Aitron, ¿no? Bueno, de Aitron, eso. Ayrton. ¿Huelga? ¿Cómo así huelga? O sea, que él Una está haciendo una protesta, huelga digámoslo por así. unos vestidos, algo así. Por Sí, unos vestidos ellos se que quejaban mucho. le invitó. Ay, se me ¿Cómo Le olvidó. se invitó a dice? pasar la estación, o sea, como que el invierno en el Palacio de Granito. Como que estaba peleando como para la ropa para abrigarse para el invierno. Sí, entonces pues ellos como que lo invitaban a pasar como que esa temporada en el Palacio. Ah, sí. Pues ellos decían que ahí estaría mejor pues alojado, ¿no? Y pues Aitron pues les había prometido hacerlo cuando estuviera terminado todos los trabajos que él tenía. O sea, Y que había profe, comenzado. y que porque por lo del Que eso invierno, comenzó en abril, creo. Que la Al vida ya principio de comenzaba en abril. abril. porque Ah, no, estaban en mediados de invierno, abril. profe. ¿Por qué qué, Cristian? Porque estaban en invierno, creo, profe. Ok, sí. Bueno, Y Y que decía por que eso le Aitron, habían decidido que se alojara allá, que iba a estar como, o sea, como más acogedor, por así decirlo. totalmente. Porque pero pues dice no, que no Aitron querían que tomó. él siguiera pues viviendo solo allá, pero ¿qué les dijo Ayrton? Aitron, pues, profe, Pues que él como yo siempre dije, decía ¿no? Profe, él se negaba Que siempre. que Él tomó me dijo parte de que la vía no, común pero y prestó cuando, en todas ocasiones Decía que servicio. se quedaba, pero que primero que estaban cuando todos los terminara todos los todos los trabajos, sí. trabajos. Sí, Sí, él porque prácticamente era como humilde y triste, pero como veía, no tomaba la parte de la diversión de sus compañeros, obviamente. Él se alejaba mucho. Él solo ajá. hacía sus trabajos que, bueno, hacía, pero no sé qué. No era como compañerista con los demás. Era todo seco, todo triste. Bueno, sí les ayudaba, pero como tal nunca se quiso eh, agrupar con los colonos, ¿no? Siempre él estaba un poco apartado. ¿Quién era el que siempre Como le prevenía. proponía? ¿Quién era el que siempre le proponía? Pues que Ciro se Smith, acercara a él. El Ciro Ciro Smith. Smith. Ustedes no me dejan Sí, acabar profe, de preguntar. Ok, listo. Algo Profe, antes que no sucedió. se me olvide. profe, pues es que yo me acuerdo que era, creo que Ciro y creo que era Harvard, ¿no? Porque los demás como sí que sí tenían como cierta desconfianza en él, Ah, ¿no? ajá, sí. Sí, no eran todos, obviamente no eran todos, porque claramente pues después de lo que les había contado, no confiaban mucho en él, pero la mayoría de las veces sí, en este caso, bueno, de pronto Harvard y Ciro. ¿Listo? Algo sucedió, no se vayan a ir ya casi al final, ¿listo? No. Algo sucedió en ese momento gracias al invierno. ¿Qué fue lo que sucedió? Con el Que ellos Ellos tenían tuvieron que que irse. la mayor parte del invierno encerrados porque hubo una tempestad que Ujú. como que hacía que el río subiera y ahí amenazara con cubrir toda la isla. Muy Como bien, si sí. como si fuera Nada tenía que pertenecer al Palacio de Granito. ¿Qué Ellos pasó con el molino de viento y el corral que ellos tenían, pues donde tenían los animalitos? ¿Qué pasó? se se destruyeron. congeló, yo creo. Ah, no, mentiras. No, ellos Sí, se los sí. llevaron. Sí, Profe, no, el molino se dañó. No, se dañó todo por el invierno. por el río que creció, Ajá. el río que El molino creció. se Todo dañó y se los destruyó. animales, y no sé. ¿Y los Ujú. animales se murieron? Creo que se escaparon, ¿no fue? No, no me inventen cosas. No. En ¿Se este caso murieron? había mucho peligro con, bueno, tanto con el molino de viento y en el corral, más que todo en el corral donde tenían los animales. Porque, ¿qué pasaba en las noches? ¿Quiénes se acercaban al corral? Harvard, Los jaguares, Los jaguares, colonos. Se acercaban a jaguares, ¿no? los jaguares aquí. Pues a tratar de comérselos porque pues ya era invierno y pues no habían la cosecha Estaban de comida. como que se venía la Ajá. estaba sequía. comiendo.
Muy bien, no era tan difícil, no era tan fácil encontrar comida, ¿cierto? ¿Qué hacían los colonos para ahuyentar a estos animales que llegaban al corral? Nos Entonces, espantaba con algo. No me acuerdo ¿con armas? qué. No, ¿qué hacían? No, porque yo nunca me trataban un animalito. No, pero ¿Qué podrían vas a matar a tomar una Pero un ellos de estaban en advertencia. contra. Mataron a animales y es que nunca maltrataron a un animalito. Sí, Tenía sus límites. Bueno, Uno Sí, dijo, chicos, comenzaron a tener una vigilancia, ¿no? Como que comenzaban a vigilar más los animales, algo así. pero claramente como eran animales Con los disparos de salvajes, armas. O sea, muy ellos bien. disparaban con las Ajá, armas, ellos disparaban al pero nunca cielo. pues les pegaban. disparos de advertencia. No, ellos no les disparaban a los animales, les no, No, disparaban al al cielo cielo, o sea, día. a los carlos. Para que con el ruido se espantara. Ujú. para espantarlos, ¿listo? Pero digamos que la mayoría de veces eran disparos, ¿listo? Con esto los ahuyentaban. ¿Quiénes eran, pues aparte del invierno, ¿cierto? Habían dos personas que salían a cazar. ¿Quiénes eran esas dos personas? Spilett y Harvard, ¿no? Muy Y bien. le dije, Harvard, Blake sí. y Harvard siempre Ellos eran siempre hacían esos, ¿no? a cazar. Sí, en este caso siempre han sido ellos, ¿cierto? Eh, Iban con el perro y el mico, ¿no? Ujú. Sí, sí, con ellos Top iban Siempre les y ayudaban. ¿cómo se llamaba el perro y cómo se llamaba el mico? Tup El y personaje. Hop. Nap y Yup, Top y Yup. Top y Nap y Hap. Yup. Bueno, Hap o Yup. Bueno, de las dos maneras, porque no se sabe cómo se pronuncian bien esos nombres. Ok, iban siempre acompañados de ellos, pero pues ellos vieron que los animalitos, ¿qué pasaba con los animales? ¿Estaban muriendo? ¿Estaba muriendo el perro y el mono? No. Ah, no, yo me refiero a No, otros. Bueno, los Pero otros con los animales, animales del ¿no? corral. No, Sí. Algo estaba pasando con los patos y unas aves. no, pero en este caso No estoy recuerdo. hablando de Hap de top y y de hop. Nap, y de Top, perdón. ¿Qué pasaba con ellos? Pues como que empezaron a inquietarse. Ah, ah, No, Top encontró algo. no, ¿por qué me adivinan? Se supone que ustedes leyeron, No, ustedes hay deben una saber. parte, Profe, no, es que yo hay leí de una la página parte que Top 225 a la encontró algo. 230. No, era de la 220 a la 225 y lo dije ayer en clase. Por eso es que ayer me confundieron todo feo. Yo escuché que era 225 a la 230. No. Chicos, cuéntenme. Dice, Ellos estaban esperando a que algo que, Como algo inusual aparezca. ajá, sí, ellos estaban esperando a que algo sucediera y los primeros que avisaban quiénes eran. Top Los animalitos Y top y hop. que estaban esperando que algo en el y pozo, en la boca del pozo, que ellos estaban como inquietos en la Como que boca algo del pozo, saliera de algo así. ahí. Están pero el esperando. más inquieto fue Top porque él de que él estaba Que era Pero algo sobrenatural, o sea, que estaba tan tranquilo que era como algo sobrenatural. sí, y ellos pues digamos que habían decidido, pero eso pasó mucho más adelante, ¿no? Habían decidido pues mirar un poco más ese. Profe, los que avisaban eran los patos, ¿no? No, pero ¿cuál era el comportamiento de Hook Que estaban y de Dog? inquietos. No, inquietos. ellos estaban completamente tranquilos. Y eso les parecía raro, ¿por qué? Porque los colonos estaban esperando a que algo sucediera, ¿listo? Y los primeros que avisaban siempre, pues eran las mascotas, los animales. En este caso, pues ellos habían pasado el invierno tranquilo porque nada había sucedido, ¿listo? Nada, absolutamente nada, entonces les parecía un poco raro. Y pues claramente los animales estaban muy tranquilos, no aullaban, no se inquietaban, ¿listo? Eran Entonces pasivos. estaban totalmente pasivos, por eso pues ellos pudieron evidenciar que nada estaba pasando en ese momento en la isla. ¿Listo? ¿Quién era el que tomaba fotos? El periodista. Petro. Ah, ¿Piles? No, porque Spilett, Perenco era como investigador, ¿no? Le tomaba como fotos a todos, ¿no? Spilett y Harvard, que habían tomado unas fotografías de la isla de Lincoln. Solo uno de los dos. Harvard.
Harvard. Creo que Bueno, era Spider, Harvard. profe. No, en este caso es Harvard. ¿Listo? A ver, Ay, ¿Qué Harvard. pasó? Él quería, cierto, tomarle una foto a la isla desde el Palacio de Granito. ¿Y qué pasó ahí? Cuando le estaba enfocando su cámara. Algo Mm, raro apareció. Ustedes como que no leyeron. Me va a tocar hacerles un quiz sobre Profe, no le digo, es que yo me leí desde la 225 a la 230. es que yo ya lo he Pero ido a hacer. bueno, o sea, no he escuchado a Alejandro, no he escuchado a Nicola, Katherine, tampoco la he escuchado a Juan Ladino menos. Angélica, Que cuando yo creo que cuando estaban tomando la foto, no sé si es en esa parte, que ellos creo que era una brisa, una, una blanda brisa, o sea, como que estaban como que había como mucho viento, algo así, ¿no? La agua del lago estaba como inquieta. O sea que perdón, no estaba inquieta, estaba quieta, ujú. algo ¿Pero así. qué pasó? ¿Le tiraron la cámara? ¿No algo así? no, tampoco escucho. Fue lo más importante que sucedió en esas páginas. Mm, Fue que Harry tuvo como el pensamiento de reproducir toda la bahía. ¿Y qué pasó cuando le estaba enfocando la cámara? Que decía de la Unión quedaba frente a la meseta de la Gran Vista. No, chicos, aquí me evidencia que ninguno de ustedes leyó. ¿Por qué? Porque fue prácticamente lo más importante que sucedió en esas páginas y de eso hablan prácticamente todo el resto de páginas. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Yo los quería dejar salir temprano, descansar porque era viernes, pero si ustedes no están cumpliendo con sus deberes, pues nada que hacer. ¿Listo? Entonces, me hacen el favor y en estos, bueno, más o menos de aquí a las 8:20 tienen para leerse las páginas de la 120 a la, perdón, de la 220 a la 225 y tienen un quiz. ¿Listo? Si les va mal en el quiz, ya es culpa de ustedes. ¿Listo? No les quería hacer ningún crucigrama, ninguna actividad pues, para que estuvieran un poco relajados, simplemente la socialización, pero ustedes no están cumpliendo con sus tareas. ¿Listo? Eran 5 páginas las que tenían que leer, no es nada difícil, no es nada del otro mundo y ustedes ya están en décimo, no están ni en sexto ni en séptimo. Entonces, pónganse por favor a leer de la 220 a la 225 y tienen un quiz a las 8:20 de la mañana. ¿Listo?
Profe, una pregunta. Dime. ¿Es de la página 205? No, no, yo ya se los dije como 3, 4 veces, no se los voy a repetir. De la 220 a la 225. Profe, yo sabéis que leyendo desde la 220 a Cariño, la 200. si no estás prestando atención ahí, sí, no soy la culpable yo. Les quedan 6 minutos.